Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, es nuestro deseo y oración. Damos gracias a Dios porque nos concede estar una vez más aquí con ustedes en este su programa, Rompiendo las Cadenas. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por la confianza. Esperamos que el programa, repito, sea de bendición. Cualquiera que sea su necesidad, el Señor está aquí para ayudarle, bendecirle y levantarle, y fortalecerle y sanarle también para su gloria. Amado. Amén. Pues una vez más damos gracias a Dios por Amén. la gran oportunidad de poder estar aquí en su canal Maná del Cielo, su programa Rompiendo las Cadenas. Y le damos gracias por concedernos en esta noche poder entrar hasta sus hogares a través pues de su canal Maná del Cielo, alimento para su alma, para su espíritu. Y vamos a proceder con una oración. Únase con nosotros creyendo, aleluya, que Dios es fiel y justo para suplir su necesidad, para contestar su petición. No se dé por vencido, por vencida, aleluya. Pueda que esta sea su noche. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios entonces, creyendo a la palabra de Dios y a las promesas que Él nos hace. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ese es pues el teléfono del Señor, Jeremías 33:3. Nunca está ocupado y es gratis. Vamos a orar entonces. Padre Santo y Padre bueno, Dios, Padre una vez más, Señor, venimos delante de tu santa divina presencia, Señor, confiadamente, creyendo, Señor eterno, que tú te glorificarás una vez más en esta noche, Señor, tocando las vidas, levantando al caído, sanando a los enfermos, Señor amado, salvando las almas. En tus manos pues ponemos el resto de este servicio, Señor, de este culto. Aleluya. Señor amado, tú conoces pues la necesidad. Para ti no hay nada difícil, no hay distancia, no hay barrera, Señor, y estamos en tus manos confiando. Glorifícate pues en ese cuerpo enfermo y que tiene poder y control sobre tuya. todo. Tu palabra dice creyendo, que por Señor, tus llagas que tú estás con hemos nosotros, sido Señor, sanados. porque tú has Bendito prometido sea que donde Dios. dos o más estén Glorifícate, congregados en Señor, tu en nombre, ese tú caso, estás en esa presente. corte, Dios mío. Creemos en tu palabra, tu palabra es su verdad. abogado. Glorifícate, Señor, Glorifícate en el todo aquel nombre que va a ver este poderoso programa. de Solo Jesús. tú conoces la En tus necesidad de manos cada pues corazón. estamos. Te rogamos pedimos que te también glorifiques por tu como solo tú pueblo lo sabes Israel, hacer. En el Señor, nombre tu de pueblo Jesús, lo judío, que tu hemos pueblo hecho. escogido, que Y tú te te damos las glorifiques, gracias, mi Señor. Señor. Aleluya, y los Sí, mi Dios, ayudes sí, mi en Dios. el nombre de En el Jesús. nombre de Tu Jesús. pueblo, la iglesia, en el Reprendemos nombre todo de espíritu Jesús, contrario, Señor, y glorifícate, llevamos Señor. todo Ayúdanos pensamiento pues cautivo a ti, en Señor. En esta el noche, te maravilloso damos nombre de gracias por Cristo todo. Jesús está hecho. En el nombre de Jesús, Amén, te lo amén. rogamos, te lo suplicamos. Aleluya, amén y amén. Y pues estamos contentos de estar aquí en esta noche y poder compartir un poco de la palabra del Señor. Me gustaría leer en la palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre, dice los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. En esta vida en que vivimos, donde cada vez el pecado va en aumento. Amén.
Pero dice la Biblia que sobrepasa el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. Aunque hay mucho pecado, también se está predicando este Evangelio de poder en muchos lugares del mundo. Aleluya, para que el ser humano conozca a su Salvador, conozca quién es el que puede darle un nuevo nacimiento a su vida. Aquí este hombre, siendo judío, maestro de la ley, maestro de los judíos, conocía la palabra del Señor, pero no conocía a Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Jehová. Y viene a Jesús de noche, dice la Biblia, posiblemente por temor al qué dirán. Muchas veces eso impide al ser humano rendirse a los pies de Cristo y poder tener ese encuentro personal y poder nacer de nuevo. Y eso es lo que este hombre hizo, vino de noche y le dice a Jesús, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Sabía que Jesús se estaba glorificando, estaba sanando, estaba libertando, estaba tocando muchos enfermos, aleluya, y sanándolos a todos los que venían a él. Y viene pues a Jesús de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Sabemos, donde dice sabemos, estoy seguro que había hablado con el resto de sus amigos que tenía o donde él pertenecía. Y dice, sabemos que has venido de Dios. Hemos oído, sabemos, conocemos, pero él quería tener un encuentro personal con Dios. Y le hace la pregunta, una pregunta muy importante en la vida del ser humano. ¿Qué debo hacer para ver el reino de Dios? Qué tremendo. Él quería ver el reino de Dios. Amén. Y Jesús le dice, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer. Y cuando le dice, tienes que nacer de nuevo, se asustó. Porque ¿cómo puede, le dice, un hombre siendo viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Es imposible. Imposible. Eso es imposible. Pero Jesús le dice, siendo tú maestro, no sabes lo que yo te estoy diciendo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Gloria sea al nombre poderoso del Señor. De cierto te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando una madre está encinta y está a punto de dar a luz, ¿qué es lo primero que se le rompe? Dice la bolsa, ¿no? Yo no entiendo muy bien de eso, pero... La bolsa de agua, la fuente de agua. La fuente de agua, la bolsa de agua. Wow. La fuente. Tremendo, ¿no? Y la criatura nace y lo primero que hacen es darle una nalgadita para ver si está bien. Y lo primero que hace es llorar, ¿no? Llorar, sí. Llorar. Eso es cuando la persona nace. Pero hablando espiritualmente, la persona que tiene un encuentro verdaderamente con Cristo, ¿cómo sucede este milagro? Bueno, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. El que a Dios viene, Él no le echa fuera. Y el que cree en su corazón y viene a Jesús y se rinde a Jesús
y hace la oración del pecador, el Espíritu de Dios entra a morar en aquel ser humano. Aleluya. Y cómo Dios hace el Gloria a milagro Jesús. del nuevo nacimiento, yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo entra y empieza a trabajar dentro de ti. Al menos esa fue mi experiencia. Amén. Un borracho, mentiroso, un hombre malo, perdido, sin fe, sin esperanza, abrió su corazón aquel que le daba el mensaje de Cristo, hizo la oración y algo sucedió. Algo sucedió. Algo sucedió dentro de mi ser. Algo sucedió porque después de haberme levantado de ese altar donde acepté a Cristo como mi Salvador, yo miraba a los hermanos diferentes, como que los conocía hacía mucho, me sentía en confianza, me sentía bien. Y lo tremendo del caso, hombre fumador, 2 cajetillas diarias de cigarros, tremendo por años. Alcohólico, y de repente se me quitó eso. Y ya padecías delirios, ¿cómo le llaman? Delirios tremes. Sí, Persecución, veías cosas feas. todo eso, pero yo había tratado de cambiar en diferentes formas, pero nada, al contrario, iba de mal en peor. Así es. Pero qué lindo cuando vine al Señor, estaba cansado, no encontraba la salida, la puerta, y cuando vine a Cristo yo le dije, Señor, si es cierto lo que estos hermanos dicen, que tú tienes poder para cambiar a un animal como yo, así le dije al Señor, aquí estoy, Gloria a Jesús. cambia mi vida, Señor. Qué lindo es Dios. Yo estoy cansado, no sé qué hacer, no sé a quién ir, necesito que tú hagas ese milagro Amén. en mi corazón. Una oración de fe. Yo no oí rayos, no oí relámpagos, nada de eso. Pero al levantarme de ese altar, después de esa simple oración, yo sentí paz. Amén. No quería salir de la iglesia, quería estar ahí porque ahí me sentía bien, donde se predicaba la palabra del Señor. Surgió pues el nuevo nacimiento. Ni siquiera me dieron ganas de ir a fumar para no salir de la iglesia, ni de tomar. ¿Y cómo hizo Dios ese milagro? Yo no lo sé, lo hizo internamente, su Espíritu Santo entró y el diablo tuvo que salir. El Espíritu Santo empezó a limpiar mi vida, a redarguirme, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida. Aleluya. El nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Todo ser humano que vino a hablar con Jesús, como la mujer samaritana, Amén. que venía a sacar agua del pozo y vino a mediodía, también por el qué dirán, ¿verdad? Porque a mediodía no había nadie, no había más mujeres ahí que la podían criticar y hacerle preguntas, pues era una mujer alegre. Por eso Jesús cuando le pregunta a ella y le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fue cuando ella salió a decir, dejó su cántaro ahí y salió a decir a la ciudad, a los que la conocían, a los hombres, venid, ved, creo que hemos hallado al Mesías, al ungido de Dios. Me ha dicho toda la verdad, toda la verdad. Y ellos vinieron, escucharon a Jesús y le decían después a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros mismos hemos tenido una experiencia con ese Cristo poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado amigo, amada amiga, hoy es tu noche. Tú que estás
escuchándonos, viéndonos en ese canal de televisión 27.2, Maná del Cielo. No es casualidad ni coincidencia, sino que Dios quiere que tú le rindas tu vida, que tú tengas ese encuentro personal y puedas nacer de nuevo. Aleluya. Y empezar un nuevo Gloria a comienzo, Jesús. una nueva vida, Alabado una nueva Dios. etapa. Amén. Aleluya, un nuevo camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, son caminos de prisión, son caminos perdidos, pero hay un solo camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás cansado de probar tantas cosas y nada te ha funcionado? Dale la oportunidad a Cristo. Ríndete a Cristo y tú vas a ver un cambio, un nuevo nacimiento en tu vida. Gloria a Dios. Qué tremendo. Y ese personaje que llegó buscando a Jesús de noche no era una persona regular, era un principal, un hombre que ocupaba un puesto dentro de su sinagoga, de su grupo religioso. Y él, al escuchar y ver probablemente las maravillas que Jesús hacía cada vez que llegaba a una aldea, a un pueblo, a una ciudad, las noticias corrían. Y entre ellos, entre su grupo, me imagino que ellos mismos se cuestionaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es él? Y era algo que los tenía sorprendidos, se cuestionaban unos a otros, se preguntaban quién era ese hombre que hacía maravillas, que hacía señales, que hacía prodigios. Y ellos dentro de su ser lo podemos ver por lo que dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. En otras palabras, nadie puede operar los milagros y las maravillas que tú estás haciendo si Dios no estuviera contigo. Si Dios no estuviera con esa persona, sería imposible operar esa clase de milagros. Los ciegos cobraban la vista, los cojos, los paralíticos caminaban, y la gente cancerosa era sanada, los endemoniados libres de sus azotes, de sus demonios. Señor los reprenda. Donde quiera que Jesús llegaba, milagros sucedían. La gente estaba a la expectativa, deseosa de saber a dónde ese ser tan maravilloso iba a llegar, a qué pueblo, a qué ciudad, para ellos hacer la peregrinación, hacer el viaje y poder llegar hasta donde él se encontraba. Eran tantos los milagros que llegó a los oídos de esta gente religiosa. Y entre ellos se cuestionaban y decían: no, pues tiene que ser alguien que Dios está operando en él. Por eso le dijo: sabemos que has venido de Dios. Y este es el Cristo que predicamos. Sabemos que Él vino directamente de Dios, que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. No es un título, no es un cargo, es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios mismo. ¡Qué tremendo! 3 en 1. No es que hayan 3 dioses, es 3 en 1. Así como nosotros, amado, que somos carne, ¿verdad? Tenemos este cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Amén. El Señor nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y qué hermoso que la segunda persona, aquel verbo
que era en el principio tomó forma humana. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bendecidos y qué dichosos los que pudieron ver a ese Cristo maravilloso, a la segunda persona de la Trinidad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tuvo que tomar Dios forma humana para poder padecer como un ser humano y poder morir cargando con nuestra iniquidad, con la tuya, con la mía y del resto de la humanidad, sacrificando su vida para salvar a la humanidad. Qué impactante, qué tremendo. Aquel hombre sabía que todos los escritos que tenían de los libros de Moisés y otros más eran palabra de Dios, pero había necesidad de algo, de una relación más profunda, más íntima. Todo el ser de ellos tenía hambre y necesidad de verdaderamente sentir la presencia de ese ser al que estaban sirviendo. Sabían que creían en la palabra de Dios, escrita por los profetas, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero necesitaban algo más. Y llegó Jesús, porque aquel verbo se hizo carne y caminó entre la gente de aquel tiempo. Por eso este hombre sabía que necesitaba tener un encuentro con él, con ese Cristo maravilloso, con Jesús el Nazareno, con el Galileo, con aquel hijo del carpintero, según hablando humanamente, pero aquel ser maravilloso jamás perdió su divinidad. Padeció como cualquier humano, pero nunca dejó de ser Dios. Y eso es lo maravilloso. Qué bendición la de Nicodemo de poder haber podido llegar y tener esa plática, esa intimidad con Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿cómo tú, siendo un maestro, vienes a mí preguntándome? Porque aquel hombre, Nicodemo, sabía que necesitaba algo más. En estos tiempos la gente está cansada de ritos, de ceremonias, de religiones que hay al por mayor, por docenas y docenas, por no decir que centenas. De una religión salen 3 sectas o más, y así sucesivamente. Y la gente busca y dicen, este tiene la verdad. No, la verdad está allá, y están buscando, lo digo por experiencia, mi experiencia mía, era buscar y no encontrar. Y llega el momento en que te sientes cansado, te sientes cansada y ya no sabes ni qué dirección tomar, porque como ya escudriñaste esto, leíste aquello, leíste el otro, el libro de fulano, alguien tuvo nueva revelación y te pones a seguirlo, a leerlo. Pero yo te voy a decir una cosa, todo lo revelado está aquí. Todo, el principio y el fin, está en esta santa palabra. Cuando tú buscas el rostro de Dios, el Señor te da palabra. Llena tus labios, llena tu boca de su palabra, y es lo que fluye por tus labios cuando te dejas usar por el Señor. Y Él te va abriendo el entendimiento y te va guiando con su Santo Espíritu a caminar en toda verdad y justicia, y te va llenando y te va dando lo que Él sabe que tú necesitas. Y cuando le rindes tu vida a Dios y te usa para su gloria, Él te pone la palabra. Por eso aquella gente de aquel tiempo dijo, solamente di la palabra. Solo di la palabra, no tienes que ir, no tienes que llegar, solo di la palabra. Eso es tener fe. Y nosotros tenemos la palabra aquí escrita. Esta santa palabra por lo cual cientos y cientos de hombres y mujeres de Dios han padecido, han dado su vida por hablar con la verdad. No busques más la verdad, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, el único. Habrá muchos caminos que dicen, como decía yo, todos los caminos llevan a Dios. Porque cuando tú no sabes
pues repites lo que todos dicen, pero no todos los caminos, porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, rectos, mas su fin son caminos de muerte. Y por esos caminos andaba quien te habla, buscando, como orar muchos. Yo recuerdo cuando vine a Cristo, le dije a mi hermano, le hablamos de Cristo, ¿te acuerdas? Amén. Y él dijo, yo no sé qué les pasó, porque yo los conozco. Especialmente me dijo a mí, yo te conozco, no sé qué fue lo que te hicieron, no sé qué te pasó, pero te doy 3 meses y vas a volver a ser la misma. Y pasaron los 3 meses. Y mi amor por el Señor continuaba. Yo quería más y más de Cristo. Llegó el año y dijo, bueno, pues sí, verdaderamente que ustedes han cambiado. Pues oren por mí, porque él tocaba en un conjunto musical, en salones de baile. Lo acompañé algunas veces cuando no conocía a Cristo y me encantaba esa vida, pero qué hermoso es ahora poder cantar llevar un mensaje para aquellas personas que necesitan escuchar palabra de consuelo y de aliento y de esperanza. Por eso ese hombre llegó de noche buscando para poder llenar el vacío que tenía dentro. Amado, esa palabra es poderosa. Claro que sí. De cierto, te digo que tienes que nacer de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero le dice, ver el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Conoces a Cristo como tu Salvador y hay un proceso que tenemos que seguir. Así es. ¿Verdad? Cumplir la palabra de Dios, y es como le dijo Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. El que creyere y fuere bautizado por inmersión en agua, así como Jesús lo bautizó Juan el Bautista, y él no necesitaba ser bautizado, pero ejemplo nos dejó. Amén. ¿Verdad? Y así es. Cuando Jesús está en la cruz y ya murió, el soldado viene con una lanza y le clava la lanza en su costado para estar seguro de que Jesús va a morir ahí, porque ya había muerto. ¿Y qué le sale a Jesús? Sangre y agua. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es profundo. Quiere decir que tú habías probado muchas sectas, muchas religiones. Así es. Cansada. Estaba confundida ya. Buscabas, pero nada te había funcionado. Nada. Así está mucha gente en estos días. Sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y Así creen es. tener una religión y profesan conocer a Dios, pero sus hechos niegan la eficacia de Dios en sus vidas. Así es. Porque la Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. Árbol que da mal fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, por eso la gente dice, ¿cómo? Si yo lo conozco, aún los familiares. Amén. Como te dijo tu hermano, te doy 6 meses. Ya pasaron 37 años. 37 años. Los cumplí en abril 18. Aleluya. Se murió él. Gloria al aceptó Señor. a Cristo, se fue con el Señor. Se fue con el Señor, mi y tú hermanito. sigues aquí todavía. Wow. Sí, amén. Compartiendo la palabra del Señor. El mundo necesita escuchar este evangelio de poder. Amén. Amén. Hay países donde prohíben que se predique la palabra, que se tenga una Biblia y que se lea la palabra del Señor. Así es. Países como Irán, como Siria, como Afganistán, como Corea del Norte y partes en África donde te matan por tener una Biblia. Y esa gente, mientras más los persiguen, más crece la iglesia.
Qué tremendo, Qué tremendo. qué tremendo. Gloria a Jesús. Porque ellos saben, cuando leen la Biblia, Señor los guarde. sienten dentro de ellos esas fuentes, esas corrientes, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua Ríos de viva. agua Y viva. quieres más y más y más y más de Cristo. El pecador, el borracho, el drogadicto, etcétera, todos ellos buscan cómo llenar ese vacío en su corazón. Están igual que Nicodemo antes de venir a Cristo. Quizá son gentes preparadas, estudiados, muy educados, pero por dentro están vacíos. Necesitan conocer a Cristo como su Salvador. Quizá tienen dinero, quizás son pobres, yo no sé, pero sin Cristo no hay salvación. Si no hay nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Por muy religioso que seas, lamentablemente Jesús lo dijo y es la palabra. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del hombre en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Por muy dotado, moral o refinado que el hombre sea y la mujer en su condición natural, él está completamente ciego tocante a la verdad espiritual e impotente para entrar en el reino, porque no puede obedecer, ni entender, ni agradar a Dios. Salmo 51:5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tremendo. En Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, lascivias, las maldades, Las el drogas, engaño, el alcohol. Todo. y la envidia y las maldiciones. Por eso necesitamos que Cristo entre a nuestro corazón para que nos dé un nuevo corazón. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Por eso muchos de los discípulos, después de la partida del Señor, siguieron predicando este evangelio, siguieron predicando el poderoso evangelio de Cristo. Pero muchos se enfurecían, como Esteban, por ejemplo. Así es. Lo apedrearon porque la gente natural no podía percibir las cosas que Esteban les decía, porque hay que entenderlas espiritualmente. Pero él, como sea, seguía predicando, y la Biblia dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Él consintió en la tortura, en esa persecución. Él mismo perseguía a los que invocaban el nombre de Jesús. Él no entendía tampoco, Saulo, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y así está la mayoría de la gente. Sacan la Biblia de las escuelas y Dios es todo un caballero. Dice, bueno, después preguntan, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lee la palabra. La palabra, los 10 mandamientos, no matarás. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Jóvenes que entran a las escuelas armados hasta los dientes y matan a gente inocente,
sin los otros tener un arma. Qué tremendo, Así es. no matarás. No matarás. Y por ahí se va la palabra del Señor, pero no se escucha en las escuelas y han sacado a Dios de todos los lugares prácticamente y Dios es todo un caballero. Tremendo. Pero si lo buscamos y clamamos a Él, Él se glorifica de una manera grande y poderosa. Quiere decir que el hombre, pues, sin Cristo, con religiones, con sectas, con tanta sabiduría humana, pero necesita a Dios para poder conocer a Dios. Glorificado sea el nombre poderoso del Señor. Los que andamos según la carne, sin conocer a Dios, andamos pecando a cada rato y no nos importa, no nos importa. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Son, otra vez, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo podemos dejar de hacer todas esas cosas haciendo lo que hizo Nicodemo? Venir a Jesús de día o de noche, a cualquier hora, pero ven a Jesús. Amén. Ven a Jesús. No vayas como hizo Judas después que vendió al Señor. Por 30 miserables monedas que le quemaban las manos. Él vino a los sacerdotes y les tiró las monedas y les dijo, yo he vendido sangre inocente. Y ellos le dijeron, a nosotros no nos importa lo que tú hiciste, lo que tú hagas o lo que vas a hacer. Ese es tu problema. Qué tremendo. Terrible. Qué tremendo. Pero estoy seguro que si Judas viene a Jesús y le pide perdón, el Señor lo hubiera perdonado. Así No es. vayas a los hombres. Ven a Jesús. El hombre te puede perdonar una ofensa, pero es todo. Pero Cristo no solamente te perdona tus ofensas, sino te perdona tus pecados, te limpia con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario de todo pecado en esta noche, si tú lo aceptas como tu único y personal Salvador. El verso 22 del capítulo 5 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y Aleluya. contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria sea al nombre Tremendo. poderoso de Jesús. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Qué palabra tan poderosa! Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, apestosos en nuestros delitos y pecados, ahora hemos crucificado todas nuestras pasiones y nuestros deseos, bajas pasiones diría yo, y nuestros malos deseos, ahora que estamos en Cristo. ¡Qué poder tan tremendo y tan total el de nuestro Señor Salvador! Aleluya. Jesucristo que ha operado dentro de nosotros. Esto es verdaderamente impactante. Por eso es que todo aquel que se acerca a Jesús sabe y reconoce que tiene necesidad de Él. ¿Cuál es tu necesidad? Cualquiera que sea tu necesidad, Él está aquí. Permítenos, por favor,
orar juntamente contigo por esa necesidad, cualquiera que sea. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos orar juntamente contigo por ti, en el nombre de Jesús, creyendo que Él está atento al clamor de todo aquel que se acerca, creyendo que Él es real. Es todo lo que necesitas, una oración de fe. Y cualquiera que sea tu problema, Dios puede hacerlo. Probablemente no te va a contestar en el momento porque Dios sabe el momento adecuado cuando Él va a contestar tu necesidad, tu petición. Todo es de que tú te llegues a Él y que creas que Él es el poderoso y que para Él no hay nada imposible. Lo podemos ver a través de su palabra, sus obras maravillosas, y esas obras continúan. Pero ¿qué necesitamos? Acercarnos a Él y creer en su palabra poderosa, porque ahí es donde está todo, creerle a Él, creerle. Aquella gente que se acercó y buscó a Jesús en aquellos tiempos, creían que solamente Él podía devolverle la vista, podía enderezarle los pies, podía limpiarles de su lepra, podía liberarlos de cuantos demonios tenían encima. La gente de hoy camina directamente al matadero, con tanta tecnología, porque la ciencia se ha multiplicado conforme está escrito en la palabra de Dios. Eso no es nuevo. La ciencia iría en aumento, el conocimiento intelectual del ser humano, porque Dios lo permite, pero te pone un límite. Y creemos a la ciencia. Y cuánta basura hay por ahí y por acá, creemos más en los doctores cuando te dicen que no hay remedio. Claro que no lo hay. Para ellos, humanamente hablando, ellos hacen lo que pueden. Pero el Cristo que te estamos presentando es el dador de la vida. Él te creó y Él conoce tu organismo, solamente cree. Cree que Él tiene el poder para sanarte. Yo voy a cumplir pronto, si Dios me lo permite. Y si no, pues estoy lista. Ay, no hay nada más hermoso que estar en ese lugar maravilloso y deleitarse pensando en las maravillas de Dios. Pero en esa edad que yo voy a cumplir, 65, si Dios me lo permite, 65 años, Dios mío, yo jamás pensé que llegaría ni siquiera a los 60. Es más, con la vida tan perdida que yo llevaba juntamente con mi esposo, hubiera sucedido una desgracia y probablemente no hubiera visto nunca los 28 o los 25, ¿cuántos años tenía cuando vine a Cristo? 27 añitos. Pero si antes no visitaba a los doctores, y no te estoy diciendo que sea malo visitar a los doctores, simplemente que si tú crees a la palabra de Dios, Él es doctor de doctores, médico de médicos, te da sanidad, Él es el que sana todas tus dolencias, dice aquí en la palabra de Dios, Salmo 103. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Él es el que sana todas tus dolencias, escrito está, créelo. Porque Él ya cargó con nuestras enfermedades, Isaías 53, y por sus llagas ya hemos sido nosotros sanados. No estamos exentos de una enfermedad. Podemos ver en el libro de Job ese hombre que fue probado a lo máximo. Qué hombre de Dios tan tremendo. Pero no dejó de adorar a su Creador. Él creyó que todo lo que le estaba pasando, aunque él no lo entendía, no alcanzaba a comprenderlo, Dios en todo tenía un plan. Y Dios se glorificó y premió su lealtad, su fidelidad y su amor.
a su Creador. Qué hermoso. Yo voy a cumplir, repito, esos años y aún de joven yo no padecí ningún mal. De niña padecí de las anginas y me las quitaron en una operación a los 12 años en el Hospital General, lo recuerdo. Pero de ahí hasta hoy, hasta la fecha, le doy gracias a Dios, a mi Creador, a mi médico, porque si yo tengo algo, alguna enfermedad, ni lo sé, porque yo no siento nada. Yo me siento bien, no padezco de nada, gracias a Dios, porque yo creo en lo que dice su palabra. Y cuando fui afligida de parte del enemigo, yo fui bien clara cuando le dije al Señor, o me sanas o me llevas, porque una vida inútil no la quiero. Y tardé más delante de Dios, lo digo, tardé más en hacer esa oración. No me daba cuenta que yo estaba levantando las manos, o me sanas o me llevas, cuando yo no podía ni siquiera hacer esto, porque sentía que me quebraban cada parte, las coyunturas de cada hueso. Me habían, ¿cómo se dice? No recetado. Me habían dicho que tenía artritis reumatoide de la peor. Y no se explicaban cómo, siendo tan joven, me había atacado eso. Y estaba yo postrada en el piso porque no soportaba la cama. Lo he dicho anteriormente. Pero Dios permite que vuelva a repetir esto porque alguien necesita escucharlo y adueñarse de las promesas de la palabra que está aquí, creer. No es que no nos vamos a enfermar, es necesario que padezcamos para que nuestra fe crezca y la pongamos en Él, que todo lo puede. ¿Estás padeciendo problemas legales? Él es el abogado de abogados. Y si lo sabré yo, porque también he atravesado unas situaciones algo fuertes donde yo misma me metí, pero Dios tan lindo que conoce y pesa los corazones, sabe y conoce la intención de cada corazón, sabe por qué lo hice. Y Él fue mi abogado, ha sido mi abogado, mi defensor en todo momento y me ha dado grandes victorias. Me ha sanado y me ha bendecido. No es porque yo sea especial, ni Él tampoco, es porque creemos en aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amado. Amén. Ya el tiempo No lo puedo creer. Avanzado. Así es. Pero yo sé que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Así es. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos hecho mucho, con la misericordia de Dios, mucho trabajo personal en las calles, en los parques, con los pandilleros. Bueno, ¿dónde no? ¿Dónde no? Y gracias a Dios. Hemos predicado la palabra al aire libre, en los parques especialmente. Y la gente acepta a Cristo como Salvador. Muchos nos dicen, yo ya tengo mi religión y nadie me va a sacar de ahí. Otros dicen, pues yo soy mormón, yo soy adventista, yo ya soy cristiano. Así es. Y bueno, ahí se va la gente diciendo lo que son, pero no es lo que digamos que somos o a lo que pertenecemos, sino que hayamos tenido ese encuentro personal con Cristo, que nuestra vida haya sido completamente cambiada por el poder de Cristo, que hayamos tenido el nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar o ver el reino de los cielos. En esta noche, si tú quieres hacer eso, quieres aceptar a Cristo como Salvador, quieres darle la oportunidad a Cristo, no importa dónde tú estés, qué edad tú tengas, si eres hombre o mujer, si eres niño, si eres viejo, si eres anciano, si eres rico o eres pobre, si eres blanco o eres negro, o hayas descendido hasta lo más bajo. Pero tú te arrepientes, si tú vienes a Cristo en esta noche, en este día, y le dices, Señor, quiero tener la experiencia del nuevo nacimiento
en mi vida. Amén. El Espíritu Santo, tú lo invitas, va a entrar a tu vida y Él va a hacer la regeneración dentro de ti. Él te va a hacer una nueva criatura. ¿Cómo lo va a hacer? No me lo preguntes, pero el Espíritu Santo de Dios te va a hacer una nueva criatura. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacer una oración. Amén. El tiempo ha avanzado. Ya después, si gustas llamar, ahí aparece en la pantalla un número de teléfono para que tú puedas llamar. Aleluya. Y podamos seguir orando por ti. Repite conmigo esta oración. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tú vas a creer y confesar? Que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que Él es tu único y personal Salvador. Y tú lo invitas a entrar a tu corazón, Él va a hacer el milagro que nadie ni nada ha podido hacer en tu vida. Amén. Y es cambiarte, transformarte. Y no solamente eso, sino que va a llenar el vacío que tú buscas llenarlo en muchos lugares, en diferentes formas. Amén. En esta noche lo quiere hacer. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y repite conmigo esta oración. Repítela, que no te dé pena, que no te dé Señor, vergüenza. gracias, Repite Señor, conmigo aleluya. esta oración. Gracias, gracias. Señor Jesús, en esta noche, en este día, Corazones, rompe yo me rindo a ti. cadenas, rompe Te cadenas, ruego, Señor. te pido, te suplico, me perdones, Manifiesta me tu limpies poder con en tu cada sangre vida, en cada preciosa corazón, Señor. que derramaste en la cruz del Calvario, Necesidad, Señor, Señor, que ellos y me laves de Solo todo tú pecado. sabes, solo tú conoces, Abro mi Padre Santo, corazón, Padre bueno. confieso que Glorifícate, tú moriste y toda herida. resucitaste al tercer día, lo Hay creo, corazones que sangran, que Señor. tú eres mi único y personal Salvador. Quizás Te ruego sufrieron pues que entres violencia a de mi vida niños, Señor. y me permitas que en esta noche, en este día yo pueda Padre, nacer ten misericordia. del agua y del Espíritu. Trae Pueda sanidad. nacer de nuevo. Trae sanidad, Señor, ayúdame. de mente, Lléname con tu Espíritu Santo, alma, con tu poder de espíritu y lávame de con tu corazón sangre preciosa. y de cuerpo. Renuncio al pecado, a la maldad, al vicio, Restaura, para Padre. recibirte a ti como mi Salvador. Te lo ruego, te Ayúdame, lo pido. Jesús. Glorifica, Ayúdame, Señor. glorifícate, Recibo mi el regalo Señor, de salvación. en la necesidad de Perdone todos mis pecados. tus hijos, Y te ruego, mi los Dios, amigos que están que viendo este escribas mi programa, nombre en el Señor. libro de la vida. Glorifícate, Padre Santo. Gracias te doy. Glorifícate. Padre Santo y Padre bueno, mira esa vida que ha hecho esta oración. Sí, Te mi ruego Dios, sí, mi que tú la Dios. bendigas, que tú la guíes a una iglesia donde se Derrama pueda de tu amor, congregar de tu poder y tu puedas misericordia. seguir recibiendo tu palabra. Bendícela pues. Dale, Señor, ese nuevo nacimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Gracias. Señor, en tus manos pues. Presencia Señor, maravillosa. dejamos mis hermanos que han pedido oración, que están necesitados Gracias, Señor. de un milagro en sus vidas. Sánalos por la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Sigue bendiciendo esta programación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Si tú hiciste esa oración, ten por seguro que el Señor va a obrar milagros y maravillas en tu vida. No te des por vencida, no te des por vencido. Sigue adelante. Damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho y se seguirá haciendo. Dios es bueno, hemos sentido su presencia preciosa. Permítenos orar por ti, por tu necesidad. Y también al pueblo de Dios que está viendo, ayúdenos a orar para el viaje que tenemos que hacer en junio. Visitaremos 4 lugares y sé que va a ser una bendición. Centros de rehabilitación de hombres y mujeres, y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios. Es un lugar que está lejos de aquí, ¿cómo se llama ese lugar? Hermosillo, Sonora. Aleluya. Y sabemos que Dios seguirá haciendo proezas. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde. Es nuestro deseo y oración. Y una vez más, gracias, pero no le cambie. Quédese el maná del cielo, porque el Señor aún tiene muchas cosas más para usted. Alimento para su alma, su espíritu y todo su ser. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias, gracias.